Ok, perfecto. Pues bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass mm, en la cual vamos a desarrollar, ¿no? Todo este temario que os he puesto en la medida de lo posible en estos 60 minutos, aunque nos podemos alargar, ¿eh? Yo por mi parte no hay problema para que nos dé tiempo, ¿no? Pues a profundizar en todos estos temas tan importantes, ¿eh? Y que de alguna manera pues nos podamos conducir, ¿no? En esta masterclass hacia ese sitio, ¿eh? Y que le sacáis el máximo provecho posible, ¿eh? El título de esta masterclass es pues esa parte del chamanismo tolteca en estos tiempos convulsos que nos pueda aportar, ¿no? Entonces, claves toltecas para estos tiempos convulsos. Entonces, primeramente, pues quería comentaros que el tema de la toltequidad tiene que ver mucho con la congruencia, ¿no? Y ahora son tiempos de que todos y cada uno de nosotros, y ser toltecas es ser congruentes, es entrar en un estado de conciencia donde entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, haya una alineación lo más favorable posible. En mi experiencia como terapeuta durante estos últimos 25 años, sí he podido constatar que personas que por una cosa u otra en sus vidas han perdido esa congruencia, pues realmente han vivido procesos duros, duros en tanto en cuanto el cuerpo siempre nos va a recordar ¿eh? quiénes somos y nos va a intentar colocar en nuestro sitio con avisos y con síntomas, ¿no? Entonces, al final, la enfermedad no deja de ser un proceso de adaptación a un medio emocional que está interactuando con nosotros. Entonces, a mayor congruencia, mayor salud, sal, luz, salud. Entonces, ahí es donde ahí empezamos a caminar en sintonía con el universo, en sintonía con nuestro corazón, en sintonía eh, con esa percepción interna, una percepción interna que tiene que ver mucho con las sensaciones, que tiene que ver mucho con el mundo emocional. ¿M? Entonces, ahora mismo, eh, esta congruencia personal y planetaria, pues está muy potente porque hay mucha energía a nuestra disposición. Desde la Vía Láctea se ha abierto una gran puerta donde está entrando muchísima energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú tienes energía disponible? Que si la conduces correctamente vas a conseguir los logros más increíbles. Yo lo estoy experimentando en mi vida. Los que me conocen sabes que en los últimos 2 años, cada 6 meses, más o menos, donde yo he proyectado un nuevo paso, cosas aquí en el tonal y cosas en mi camino espiritual, en el mundo del Nahual, se ha dado. Es decir, claro, las cosas de palacio van despacio. ¿eh? Entonces, desde que tienes este sentir a, a nivel interno, ¿no? Un impulso que llega desde nuestro otro yo, ese impulso que llega desde nuestro otro yo es concretizado por la mente y materializado por el vientre. Entonces, finalmente, tercera dimensión de la conciencia es una dimensión en la cual nos encontramos. Esta dimensión es una dimensión materializadora. Y para poder materializar necesitamos energía, que a nivel práctico lo llamamos voluntad. Es decir, tengo voluntad para romper esa rutina que yo sé que me está haciendo daño, que yo sé que cuando llego en la noche
y yo sé que es malo, ¿eh? Llego y me pongo una peli y me pongo a comer un dulce o cualquier cosa, ¿no? Este tipo de rutinas que uno sabe que a uno le hacen daño, pero no tiene la fuerza. Se dice, no, es que no tengo fuerza de voluntad, ¿no? ¿Qué es la fuerza de voluntad? Es energía. ¿Tienes disponible energía? ¿O esa energía que necesitarías para mover tu energía hacia ese lugar donde tú cada vez te quieres más a ti mismo, a ti misma, y tu destino se suaviza? ¿Tienes energía? ¿Dónde está esa energía que necesitas, eh, para desarrollar esa fuerza de voluntad que haga que puedas romper esas rutinas nocivas en tu vida? Que puedas, una vez, ahora ya hablaremos del arte del acecho tolteca, una vez que tú entras en el acecho, en la conciencia, ¿eh? plena de tu vida, en la conciencia de tu diálogo interno. ¿Qué es lo que yo me estoy diciendo a mí mismo sobre el mundo y sobre la realidad? Porque eso que me estoy diciendo a mí mismo sobre el mundo y la realidad es lo que al final voy a ir creando. Y para crear realidades hermosas y bellas en tiempos convulsos, más que nunca hace falta entrar en una mayor congruencia y no desperdiciar, ¿eh? ni un gramito de nuestra energía. Esa energía que desperdiciamos, ¿eh? de diferentes maneras, ¿eh? Esto es lo que vemos en el arte del acecho y luego os lo comentaré, ¿vale? Entonces sí que eh, mm, quería empezar con esta pequeña introducción, lo que es referente a estos tiempos convulsos y a esa congruencia personal y planetaria, porque ser congruente es ser tolteca. Esto es realmente es una definición que me encanta y se la agradezco a Frank Díaz porque es un gran hombre de toltequidad, ¿no? Entonces, tenemos dos lados de la conciencia, ¿no? Los lados, el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, en el mundo de la toltequidad se han desarrollado dos tipos de enseñanza, ¿no? Las enseñanzas del lado derecho de la conciencia, leamos el arte del acecho. No os arméis mucho lío con los hemisferios. Que no es que el hemisferio, olvidaros de los hemisferios. Es una manera de conducir estas enseñanzas y se le ha llamado eh, enseñanzas del lado derecho, enseñanzas del lado izquierdo, ¿vale? Entonces, el acecho son un tipo de enseñanzas que tienen que ver con el lado derecho de la conciencia. Las enseñanzas del lado izquierdo de la conciencia, el arte del ensueño. Enseñanzas para el tonal, para este mundo, para esta realidad, para alcanzar el éxito. Yo no estoy peleado con el éxito. El que esté peleado con el éxito, lo siento. Se ha equivocado de webinar. Entendiendo el éxito como la conquista de los anhelos del corazón. Por supuesto, no es ese éxito que nos vende el mundo, ¿no? Este mundo occidental donde el éxito está encaminado a la adquisición, ¿no? de bienes materiales. Por eso las personas, bueno, pues que no han desarrollado suficientemente esta actitud de la conciencia, pues a partir de que ya tienen 1 millón o 2 millones, pues ya no saben cómo manifestar ese éxito en su vida, no saben cómo darse esa satisfacción de su éxito material y lo que hacen es ir adquiriendo cada vez cosas más caras, ¿no? Y su meta es, ahora tengo un Mercedes, luego quiero tener un BMW y luego quiero tener un Porsche. ¿eh? Entonces, esta visión del éxito puramente materialista, pues claro, es una visión que además la vemos todos los días, ¿no? Con esos nuevos dioses que son los deportistas, ¿no? Que lo tienen todo, tienen el éxito, la fama, el dinero, ¿no? Pues ahora este se ha comprado un Porsche, el otro se ha comprado un yate y entonces esto es el éxito, ¿no? Entonces, realmente el éxito, eh, tal y como yo lo percibo, es el que podamos
manifestar el anhelo de nuestro corazón y casi siempre va destinado hacia un servicio hacia los demás, ¿no? O sea, ese anhelo del corazón, eh, esa misión, ¿no? Que yo sé que muchos de vosotros buscáis, como yo también la busqué en mi vida, pues realmente ¿cuál es nuestra misión? Yo os diría que indagarais sobre vuestro mayor trauma en vuestras vidas. Ahí está vuestra misión. ¿Mm? Por ahí van los tiros. No os penséis que la misión es canalizar a los santos ni ver a los arcángeles. Nuestra misión viene por transformar este mundo y esta realidad a partir de que nosotros ya hemos superado esa, esas deficiencias que muchas veces elegimos para desarrollar nuestra auténtica misión en la Tierra. Entonces, en mi caso personal, yo ando entre dos mundos, entre el mundo de la educación y este mundo del chamanismo, del autoconocimiento, de lo cósmico, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, eh, yo entre los 10 y los 11 años, viví un proceso muy duro en una escuela, ¿no? Lo que ahora llaman bullying, ¿eh? Entonces fue un año horroroso y de ahí que tuve siempre el impulso de ser profesor, ¿no? Y al primer eh, año que trabajé de profe, eh, pues paseando por ese lugar donde nadie pasea, que son los baños donde uno se esconde, ¿no? Pues pasas así por la puerta y oyes llorar, ¿no? Oyes llorar a alguien. Entonces cuando sale del baño le dices, ¿qué te ha pasado? Y dices, es que esto y el otro y otro no sé qué, ¿no? Entonces este mundo de la educación, sobre todo en el mundo de la eh, bueno, de la educación normalizada, pues es un mundo a veces no tan terrible como hablan algunos, pero sí es un mundo que se podría mejorar muchísimo, ¿no? Así que indagar, indagar allá donde habéis visto vuestro trauma más grande en vuestras vidas, porque seguro que ahí tenéis un tesoro que una vez que vosotros hayáis superado esa situación, podéis abrir el cofre de vuestro corazón y entregarlo al mundo. Y yo os aseguro que no es mayor satisfacción. Además, esa satisfacción siempre va por el mundo de lo incondicional. ¿eh? El, la mayoría de las personas busca siempre algo, ¿no? Busca siempre un provecho, digamos, de una acción. ¿Mm? La auténtica misión siempre va a tener que ver con un movimiento incondicional. Esto tenerlo también muy claro, que tiene que ver siempre con un movimiento incondicional, un movimiento desinteresado, y a partir de ese movimiento tú recibes esa satisfacción interna, que es la mayor satisfacción que uno tiene que tener. Claro está que esos movimientos internos a veces te exigen, ¿no? Un movimiento de terapeuta, un movimiento de profesor, te exigen estar ahí el día y por supuesto pues tienes que ¿eh? Recibir una parte de ese intercambio, ¿no? A través de la materia, de lo que llamamos el dinero, ¿no? Entonces, esta sería una parte importante, ¿no? Entonces, pero siempre poner ese intento de lo incondicional, que luego se da la parte material, pues ya la has hecho. Es como que ya has unido las dos partes. Por un lado, el intento del corazón y por otro lado, si además de eso te llega la materia, perfecto. Pero también puedes tener una línea donde trabajas para la subsistencia y una vida y un lugar donde tú haces tu servicio incondicional. Yo lo he practicado todo. Tuve una temporada que daba los cursos gratis, una temporada que trabajaba de profesor de voluntario, lo he practicado todo. ¿eh? He hecho ese juego del acecho, de ir probando diferentes
situaciones para ver dónde uno internamente se sitúa con más congruencia, uno se sitúa en una parte como más justa. Ok, pues pequeña introducción. Creo que era importante este pulso que he recibido ahora mismo, porque realmente tengo un programa, pero yo sé que cuando nos conectamos online hay un alma grupal que está pulsando ahí detrás y de verdad que no tiene ninguna intención de hablar de esto. De hecho, ya veréis que en todo el programa no estaba. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a seguir con un poquito con el programa, si os parece, porque tengo aquí unas cuantas diapositivas que me encantaría que las vierais todas, y cada una. Entonces está hablando del arte del ensueño, del arte del acecho, y luego tenemos al guerrero, ¿no? Al guerrero, ese camino del guerrero, que ese camino, decía, de congruencia personal y de y sobre todo de que no nos conformamos, ¿no? Con el karma, ni nos conformamos con los programas de los ancestros, ¿eh? Realizamos lo que de alguna manera se ha llamado las batallas floridas, ¿no? Esa que lucha el guerrero contra sus propias limitaciones, incluso desde su propio destino. Entonces, yo creo que colocando la energía en un lugar justo, podemos ir poco a poco teniendo los aprendizajes necesarios ¿eh? En nuestras vidas para estos momentos de nuestra evolución, ¿no? Entonces, estas enseñanzas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, tienen un fin, ¿no? Que es liberar al hombre de los estrechos límites de su percepción ordinaria. Esta es una meta. La percepción es como esa toma de conciencia, ¿no? El que ha experimentado las plantas de poder, que ya os aviso que no es una vía que yo utilice para ir acrecentando los estados de conciencia. Utilizamos el arte del acecho, que se produce de una manera natural y muy poco a poco durante toda la vida, y una manera mucho más abrupta a través del ensueño, que es un estado de conciencia alterado dentro de un sueño. Entonces tenemos, o en mi vía, en la vía interna, yo trabajo desde ahí, sin la utilización de plantas de poder, aunque Ajú es un camino que respeto, por supuesto, y que de hecho yo he transitado o transité durante un tiempo en mi experiencia personal, pues creo que cuando a uno le llega, pues lo tiene que hacer, sin más. Entonces, dentro de estas enseñanzas, tenemos eh, una formación que tiene una duración de 9 meses, son 9 horas cada mes, distribuidas en un fin de semana, y vamos a comenzar ahora en marzo, ¿no? Entonces, os voy a ir alimentando, ¿no? Todo este conocimiento tolteca, y para que veáis cómo vamos a ir distribuyendo toda esta información y sobre todo os voy a dar también cosas técnicas también útiles para que os llevéis, porque yo sé que algunas personas tomaréis la formación y otras no, pues genial, que os llevéis lo máximo posible. Y luego abriré un espacio a través del chat y si podéis escribir en mayúsculas os lo agradecería, porque a mí me parecen las letras muy pequeñas abajo y la verdad que de vista no ando muy fino, pero tampoco quiero ponerme gafas, o sea que no. ¿eh? Entonces, si lo escribís en mayúsculas, genial. Cuando me hagáis las preguntas, abrir un espacio, pues cualquier cosa, un sueño repetitivo, o luego ahora hablaremos de los sueños tranquilos, algo que has escuchado, cualquier cosa. ¿eh? Yo os aconsejo, si tenéis papel y boli, que cojáis papel y boli ahora, ¿vale? En un momentito para cuando os venga una pregunta apuntarla, porque si luego al fondo ya, al final de la clase ya se os va a ir, se os va a perder, ¿vale? Entonces, no lo voy a hacer para no interrumpir, sino que voy a echarme todo de tirón y luego al final abrimos un espacio, ¿vale? Bueno, pues entonces, toda esta formación, ahora en marzo, vamos a comenzar por algo que tiene que ver mucho con el arte del acecho, pero que pertenece a otra escuela. Mira, la toltequidad viene de unas enseñanzas que son las enseñanzas de Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl, en sus evangelios ya lo dijo, ir y enriqueceros con todo aquello que encontréis en vuestro camino. Con eso os quiero decir
que estos conocimientos no son de burros con orejera y menos de en la página 28 dice tal cosa, porque todo el conocimiento tiene que pasar por vuestra propia experiencia. Entonces, de los libros, por supuesto, hay conocimientos maravillosos que podemos sacar, ¿eh? Pero luego nosotros tenemos que vivir nuestra propia experiencia. Con esto os quiero decir que todo lo que os voy a hablar tiene que ver con una manera de vivir, ¿eh? No tiene que ver, para nada con creencias, ¿eh? y, ni con fe, ni con cosas de estas. Tiene que ver con cómo es tu experiencia, ¿eh? respecto, a lo que se plantea en la vida, respecto a estas enseñanzas. Entonces, en base a la experiencia, tú vas desarrollando un conocimiento interno y ese es el que vale. Los conocimientos puramente teóricos se quedan en un estado mental. Al principio esto sonará, claro, primero pasa por un estado, en teoría, pues, digamos, teórico, pero quiero que percibáis que esto no es una teoría, es una forma de vivir, ¿eh? Y eso es lo que os voy a intentar transmitir, esa forma de vida, y estas enseñanzas que tienen que ver con una forma de vida. Entonces, en esta formación, la que empieza ahora en marzo, vamos a comenzar por el autoconocimiento. Autoconocimiento significa quién soy yo, cómo es mi campo de energía, porque la percepción de nosotros mismos tiene que variar. Normalmente estamos identificados con una descripción a la cual rendimos culto todos los días. Una descripción, cuadrada. ¿eh? Yo hago esto, soy así, ta, ta, ta. Entonces el ego nos tiene metido en esa descripción, ¿vale? Pero yo os aseguro que somos muchísimo más que eso. Entonces, como una extensión del arte del acecho, este primer fin de semana y segundo fin de semana de marzo, ¿eh? y abril, marzo y abril, vamos a trabajar con algo que se llama la astrogenética, el octograma que viene de la escuela de Cuarto Camino de Gurdjieff. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que, y esto os va a sonar un poco raro viniendo del proceso de autoconocimiento, pero realmente si queréis avanzar con cualquier cosa en la vida, tenéis que estar dispuestos a cambiar vuestras creencias, esas que has tenido inamovibles, ¿no? Durante muchos años. Pues yo os aseguro que no cambiamos tanto, aunque el cambio y la transformación se venden muy bien en los talleres de crecimiento personal y tal. Yo os aseguro que yo el camino que os voy a proponer no va a ser tanto el cambio, sino realmente saber quién eres tú, qué potenciales tienes y cómo se los puedes ofrecer al mundo. Ese es el camino del cambio. Porque claro, dices, cambiar, pero ¿hacia dónde? Entonces, el primer paso para colocarnos en lo que somos es la astrogenética, porque, mira, no podemos arrancarnos nuestras glándulas endocrinas. O sea, lo mismo que no puedes crecer 10 centímetros. Entonces, digamos que el tipo marcial, que es un tío así cuadrado, o sea, no puede decir ahora quiero ser un lunar así, ¿no? Más delgadito, chupadito de cara, carita blanca. Y esto determina en el momento de la concepción, que es astrogenética, no es astrología. En el momento de la concepción había una influencia planetaria. Esa influencia planetaria ha determinado que las espirales del código genético ¿eh? se coloquen de una manera determinada. Y de ahí surja una glándula endocrina maestra y una secundaria. La glándula endocrina maestra ¿eh? nos va, lo que llamo el glandulazo, ¿no? Ese impulso, ese primer impulso que tenemos, ese viene de nuestra glándula endocrina maestra. Y luego el que regula es la secundaria. Entonces, cuando veis este dibujo, veis el lunar, el saturnino, el jovial, el marcial, el venusino, el solar.
todos estos tipos tienen que ver con una parte de nosotros que está determinada en nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, hay que aceptarla. Entonces, vamos a ver cuáles, a través de un proceso de autoobservación, de autoconocimiento, tranquilos, porque haremos una introducción antes ya de meternos a hacer la descripción de los tipos, para aprender a observarnos correctamente. Entonces, os enseñaré una meditación de base para que trabajéis todo esto. Entonces, todo este proceso de autoconocimiento tiene que ver con esto, con un momento donde yo me amo y me acepto tal y como soy. Y luego encuentro, ves, estas flechitas, son el camino del el equilibrio, hacia dónde tengo que ir para equilibrarme. O sea, me acepto tal y como soy y luego cómo me equilibro, porque si entras solo a la glándula te vas a la esquina y en la esquina no vas a ser feliz. Feliz eres cuando tienes 50%, ¿eh? Por ejemplo, de mercurial y 50% de saturnino, el camino del equilibrio. Entonces tu glándula te va a llevar al mercurial y el equilibrio al saturnino. Entonces, luego se configuran las parejas, no sé, hay muchos juegos muy interesantes que yo creo que realmente todas las personas que han tomado este taller eh, pues se han enamorado porque realmente da igual que seas terapeutas que no, porque esto también lo quiero aclarar, es una formación. Normalmente el 30% es gente que quiere dedicarse a las terapias o luego va a hacer el módulo 3, que es el, el módulo de sanación, ¿eh? Pero el otro 70 es personas, como seguramente seáis la mayoría de vosotros, que quiere hacer un proceso, pero un proceso de 9 meses, que es como una especie de parto, un proceso donde vas a empezar desde el autoconocimiento, ¿eh? Y terminaremos con el ensueño, para octubre, noviembre. Vamos a hacer proceso inverso que los que han empezado en septiembre, ¿vale? Entonces vamos a empezar desde esta base. Entonces, esto también me va a servir a mí para ver cómo va fluyendo el grupo desde un comienzo desde un lado o comienzo desde el otro lado, ¿vale? Entonces, los que empecéis en marzo os vais a acoplar al grupo que ya empezó en octubre, ¿vale? Y ya está. Y luego ya caminaremos solos. Pero esto, al que esté interesado, hay que concertar una llamada de teléfono, los que seáis pues de aquí de España, los que seáis de Sudamérica, pues lo hacemos por el correo electrónico o por el WhatsApp, como queráis. ¿Vale? Entonces, y ahí ya os cuento todo, todos los detalles. Entonces, el hecho de ser como somos, entre otras causas, se debe a que nuestras glándulas son como son. Esto es lo que vamos a ver ahora en marzo, que nos tenemos que aceptar. ¿eh? Y dejar de luchar contra nosotros mismos. Y no sabéis cuánta energía uno gasta en querer cambiar, y realmente uno no sabe hacer muy bien el rumbo, ¿no? De este cambio hacia dónde va, hacia dónde, hacia dónde tu maestro, imitas al maestro, ¿eh? O hacia un personaje tal o a un personaje cual, ¿no? Entonces, este es un proceso que tiene que ver con una mirada interna. ¿eh? Pídete a ti mismo aquello que te puedes dar, deja de luchar contra ti mismo, pídeles a los otros, esto es muy interesante, aquello que te pueden dar y deja de luchar contra ellos. O sea, pensáis que yo a un lunar le voy a pedir que, no sé, por ejemplo, que haga un esfuerzo físico muy grande o un menusino cuando tiene una energía muy baja. Claro, y si le estás pidiendo eso, lo estás machacando. Yo sé que la energía es baja, ¿eh? ¿eh? Y hay que aceptarlo en esa energía. Y entonces cada uno sabe cómo luego tú tienes que tratar también a las otras personas. ¿eh? Yo en educación también lo he aplicado, se puede aplicar a miles de cosas, a, a- a- a cualquier ámbito social. Y entonces aprendes a aceptarte más a ti mismo primero y luego a los demás. Entonces ya sabes cómo tratar al lunar, o al venusino, o al marcial, o al otro, ¿no? Entonces trabajamos un profundo proceso de autoaceptación de las luces y de las sombras. ¿eh? Entonces, claro, tiene que ser estas luces y estas sombras de cada tipo, pues hay que aceptarlas, amarlas, unirlas y con ellas hacer algo grande. ¿eh?
la aceptación que planta las bases de la autosuperación, ¿vale? Entonces, este va a ser el inicio, lo que vamos a empezar en marzo, y para mí es una de las claves importantísimas para en estos momentos de esta evolución que estamos teniendo todos, pues el encontrarnos, ¿no? Con nosotros mismos. Entonces, claro, ¿cómo vas a mirar al cosmos si todavía no te has mirado a ti mismo? No es que quiero canalizar o quiero subir a no sé qué planos, o quiero eh, no sé qué. Y está bien que tengas anhelos espirituales de cierto tipo, pero primero mírate a ti mismo. Entonces, yo sé que no va a ser fácil, porque empezar ya desde esa mirada profunda hacia ti mismo y sobre todo una mirada hacia tu sombra y hacia, ¿eh? Pues a veces no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, lo iremos haciendo poco a poco, son descripciones de cada tipo. Es un taller que la gente se lo pasa súper bien. Yo me paso ¿eh? las 18 horas que van a durar, que va a durar el taller haciendo teatro. O sea, os vais a reír un montón, ¿verdad? Y yo espero que sea algo mágico. Así que genial. Pues vamos, ahora sí. Después de conocernos mucho y mirarnos, hacer esa mirada hacia profunda, la verdad es que esta formación de ahora de marzo hasta diciembre vamos a hacer como una ola, ¿no? La ola va a ser, me conozco a mí mismo, miro hacia arriba. Me conozco a mí mismo, miro hacia arriba. Va a ser la ola, hacia abajo y hacia arriba. Venga, pues vamos a ello. Luego tenemos mayo y junio, ¿eh? ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver con el chamán cósmico, con una parte súper importantísima, en la cual está imbuida ahora mismo la humanidad, ¿no? Y ahora me voy a esa parte que tengo puesta que me gusta cumplir con lo que pongo en mis- en mi página web. Entonces ahí hablo Carlos Castaneda y los predadores, corriendo el velo de la Matrix. Bueno, yo os aconsejo, que seguro ya todos los habéis visto, hay una película que todos habéis visto que es Matrix y otra película que si no habéis visto, pues la tendréis que ver, que es El destino de Júpiter, ¿vale? Lo voy a poner en el chat, ¿eh? Matrix, que está seguro que ya todos la habéis capiscado, y luego El destino de Júpiter, ¿vale? De vez en cuando la ponen en la tele. Alguna vez, mis alumnos, yo no veo mucho la tele, pero alguna vez mis alumnos me dicen, oye, Saya, que están poniendo en la tele El destino de Júpiter. Digo, wow, pues mira, genial. ¿eh? Entonces, ambas están hechas por la misma gente, son las hermanas Tchaikovsky. ¿Y por qué? Porque esto que hablan aquí en El destino de Júpiter y en la película Matrix está influenciado por estas enseñanzas, ¿vale? Por esta obra de los 14 libros de Carlos Castaneda, en la cual está basado pues gran parte de toda esta formación en chamanismo tolteca humanista, ¿vale? Es humanista porque está centrada en el ser humano, porque la Toltecayot es muy amplia. Entonces yo dije, me voy a centrar en el ser humano y en esa parte del ser humano, Carlos Castaneda, esa parte de la Toltequidad hizo una descripción súper buena y súper profunda. Pero que sepáis que, aparte de Carlos Castaneda, esto ya estaba, está en los glifos de Teotihuacán, se habla del doble, o en los mayas, etcétera. Que, con eso quiere decir que la Toltecayot es muy amplia, y la obra de Castaneda es una obra práctica, muy práctica respecto a todas esas enseñanzas. ¿eh? Luego hablaremos de Teotihuacán, porque ese es un poco todo. Estas enseñanzas tienen una meta, una trascendencia también, y tienen que ver con Teotihuacán, eso tenerlo claro. Entonces estamos en mayo y junio, dos talleres que vamos a hacer, que tienen que ver con esto que llamamos el chamán cósmico, que tiene que ver con lo que hablaba de Carlos Castaneda de los predadores, ¿no? Y que tiene que ver también, desde mi punto de vista, con lo que está ocurriendo. Eh, Esto lo dijo ya el Don Juan, ¿no? Dijo, eh, de hecho, los videntes toltecas en sus salidas a, a la parte alta de la cuarta dimensión, que es el mundo del Nahual,
cual el ser humano tiene acceso a través de su cuerpo de ensueño. Ellos vieron una especie de sombras, los videntes les llamaron predadores, ¿no? Que andaban por ahí, ¿vale? Entonces, de alguna manera, estas sombras se alimentan de un tipo de energía. Es un tipo de energía que tiene que ver con qué. Tiene que ver con los miedos, con la inseguridad. ¿Os suena algo de lo que está viendo? Con el desconcierto. ¿Os suena algo de lo que está viendo la humanidad ahora mismo? ¿Mm? Entonces, todos los hechos importantes de la humanidad tienen que ver con cosas que tienen que ver con lo cósmico, ¿vale? Entonces, aquí hablo de la segunda dimensión. En el taller del chamán cósmico vamos a ver las 9 dimensiones de la conciencia a la cual el ser humano tiene acceso. Entonces, esta segunda dimensión tiene origen, es el origen de los poderes telúricos y los seres elementales, y está entre el núcleo y la corteza. Entonces, esos guardianes de 2D son los seres elementales, que son inteligencias radiactivas, químicas, minerales, virales y bacterianas, o sea, que pertenecen a ese mundo de la segunda dimensión. De hecho, nosotros estamos constituidos por virus y bacterias. Entonces, intentar eh, matar a ciertos virus, a ciertas bacterias, es, es ir contra la propia esencia del ser humano y contra la propia constitución de su código genético. Por supuesto, si hay una enfermedad, pues habrá que atacarla. Pero realmente estas vacunas con el ARN, unos dicen que no tienen trascendencia, o sea, que no se van a meter en el código genético, y otros dicen que sí. ¿Cómo lo sabremos? Como con todo, con la experiencia. Veremos las siguientes generaciones qué es lo que pasa. ¿eh? Yo solo puedo decir que, por ejemplo, uno de mis maestros, que también ha tenido un pulso muy fuerte en estos últimos años, que es Rudolf Steiner, que es fundador de la PGA Waldorf, en la cual yo estoy en los últimos años ya bastante involucrado, porque claro, estuve un tiempo trabajando en la pública, pero llega un momento donde tu congruencia personal, y yo ya no puedo más, o sea, no puedo seguir este sistema. Entonces busqué algo alternativo y, bueno, pues gracias a esa conexión que tengo con el Nahual, pues apareció esta figura de Rudolf Steiner y tomé mi formación y todo para poder hacer un camino en la educación diferente, ¿no? Rudolf Steiner dijo dos cosas en 1917. Dijo, vendrá una vacuna que vendrá a robar el alma de los hombres, quizás sea esta, no lo sé. Y otra cosa que dijo, con cada variación de los campos electromagnéticos vendrá una pandemia. La primera pandemia fuerte fue esa gripe española en 1920, se colocaron las primeras antenas. Ahora se habla del 4G, del 5G, y de, bueno, algunos pensamos que esta transmisión, esta influencia que tiene ese virus, en realidad es un exosoma, es una segregación de la propia célula ante la presión electromagnética que está viviendo el cuerpo. Es un proceso de adaptación, como todas las enfermedades, ¿vale? Pero bueno, todo esto ya veremos con la práctica. Realmente a mí me encantaría, no tener razón, me encantaría que esa vacuna fuera súper segura, porque ya se la han puesto millones de gente o se la van a poner. Entonces me encantaría, o sea, me encantaría no tener razón. Ojalá sea súper sana y todos los que se la han puesto se han inmunizado contra el supuesto virus y todo lo demás, ¿vale? Entonces, el tiempo lo dirá, sin más. Entonces, y esta es la clave, que es el control del código genético. Esto es lo que vamos a ver esto es lo que se ha intentado durante de miles de formas. Veremos algunas sustancias muy típicas, por ejemplo, que utilizamos a diario y que también se enredan en nuestro código genético, como por ejemplo es la cafeína. Entonces, la cafeína es un gen mutágeno que se enreda con nuestro código genético e impide la decodificación del ADN. Fijaros, el 95% de los europeos toman café a diario. 30 millones de personas en el mundo viven del café. Yo qué sé. Claro que un cafecito no te va a hacer nada, tranquilo. Pero ya cuando le das más caña al asunto, pues hay que tener cuidado.
Y esta es otra parte de mi historia, ¿no? Es decir, que los que me conocen saben que tengo los pies bien plantados en la tierra, ¿eh? Oye, Saya, es que yo, como te escucho conferencias de los pleiadianos y tal, pensaba que andabas más en el vuelo, pero ya vemos que eres muy, muy de tierra. Digo, pues es verdad, una cosa no quita la otra, ¿eh? Entonces, los Atlantes de Tula son la muestra para mí evidente de que hubo una conexión entre el mundo tolteca y seres del cosmos, ¿no? Entonces, esa conexión aparece aquí en los Atlantes de Tula. Entonces, hablaremos de esas conexiones cósmicas que ha habido en todas las tradiciones que yo he investigado. Y mira que pasó un tiempo con los indios Hopi, con los Navajo, también he investigado al mundo Dogón. El mundo Dogón es increíble. O sea, yo estuve en África. Entonces, el mundo Dogón, ¿eh? Aunque no llegué hasta los Dogones, pero mirar, o sea, Sirio B, es una estrella que se conoce hace 60 años cuando sacaron los telescopios que podían penetrar en el cielo profundo. Pero Sirio B, los Dogones ya la conocían hace 2000 años, que son el tiempo que están datados las pinturas rupestres de sus cuevas. Y claro, la pregunta es, ¿y vosotros cómo conocíais, no, la existencia de Sirio B? Y pues, mira, aquí en este glifo aparece perfectamente, ¿no es? Un ser bajando de una nave y nos dice, ¿de dónde vienes? Pues de Sirio B, ya está. Por eso la dibujaron y por eso sabían de su existencia, ¿no? Porque está dibujada perfectamente, ¿eh? Entonces, otra cosa que hablaremos en este mes, de mayo y de junio, va a ser de los círculos en las cosechas, va a ser toda esta parte eh, increíble, que fue algo que en esa conexión, esos saltos que yo hice en el mundo del Nahual a través del ensueño, bueno, pues tampoco me pregunto por qué, pero estas inteligencias cósmicas, como me gusta llamarle, estos hermanos mayores, extraterrestres, si queréis llamarles, pues tuvieron una conexión. Pero claro, no son extraterrestres con antenas, por lo menos los que yo he conectado, sino ellos son nosotros mismos en otro tiempo y en otro espacio. Mira, en los viajes en el tiempo, esto que parecía ciencia ficción cada vez están más cerca. De hecho, ya se están investigando esas posibilidades de la creación de líneas del tiempo. Claro, tú imagínate que tú estás en el futuro y sabes que ahí hay problemas. ¿Qué vas a hacer para solucionarlo? Pues lo mismo que haces cuando haces una regresión a una persona porque de niño ha tenido un trauma, ¿no? Pues le llevas al trauma e intentas sanarlo, ¿no? Pues igual ellos. O sea, ellos regresan a su pasado, que es decir, nuestro presente, para crear nuevas líneas del tiempo. Por eso nadie sabe qué es lo que va a pasar con la humanidad y cuál es su destino, porque se va creando en cada instante. Cada instante la humanidad va creando su línea del tiempo. Aquí nos habla, y, y los que ya han tomado conmigo los cursos, es algo que llevo hablando ya desde hace años, este crop circle tiene que ver con un periodo que es el 8 Haukaktun, que es un periodo convulso en el cual estamos ahora. Quiero que entendáis que el tiempo es una rueda, ¿vale? Es una rueda. Imaginaos una rueda, entonces esa rueda gira, y cada vez que un tipo de energía toca una línea temporal, existe ese tipo de energía, ¿vale? Entonces, el movimiento de la rueda hace que cuando toque, entonces, ¿qué tipo de energía había en el 8 Haukaktun? Pues había este tipo de energía. ¿eh? ¿Qué tipo de energía había? Para que lo entendáis más fácil. Cuando la conjunción Júpiter-Saturno tan famosa, que se ha hablado tanto por ahí, ¿qué tipo de energía había? Pues mira, curiosamente fue cuando se creó la Inquisición. Os sonará algo, ¿no? Lo que está pasando ahora, ¿no? Que uno coloca un vídeo en YouTube y desaparece, ¿eh? O te cancelan la cuenta de Facebook, yo qué sé, ¿no? Entonces, hay una cierta censura, una cierta, por supuesto, no como había antes, pero sí hay una cierta control, ¿no? De lo que se dice, lo que no se dice, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, curiosamente, en ese tiempo, la última vez que esa conjunción Júpiter-Saturno estaba en el cielo, algo así pasó. Y si entráis en mi blog, en el
información en chamanismo.com, hay pone blog, ahí está todo el artículo, lo podéis leer, ¿vale? Sobre esa conjunción y cómo se dio en el pasado y cómo está ahora el tema, ¿no? Pues este Oxenhaupt-Cartoon empieza en el 2016 y termina en el 2040. Tranquilidad, ¿vale? Porque son tiempos muy convulsos, ¿eh? Aquí digo algunas cosas de ese tiempo Oxenhaupt-Cartoon, pero termina por esa justicia anhelada por tantos. Esto va a ser como que va a surgir hacia arriba muchas cosas que estaban ocultas, de hecho han subido, eh, está sucediendo algo también que nadie esperaba, que es una revitalización tremenda de la madre tierra, porque el hecho de que miles de aviones hayan dejado de circular, pues se ha revitalizado muchísimo lo que es todo lo que es la atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces, como siempre, la dualidad existe y hay un polo y el polo contrario. Entonces, ahí está. Entonces, en este tiempo es el tiempo de Kinnick-Hagmo, la guacamaya de fuego solar, que es una energía de ascensión muy potente. La guacamaya es un animal que tiene unas plumas preciosas. Cada pluma representa un rayo cósmico. Entonces, Kinnick Kamol es la guacamaya solar y es una energía muy potente. Es una transformación interior, una transformación del mundo emocional, ¿no? Entonces, esta, digamos que este periodo Ocho termina con una gran victoria de la luz y en esto vamos a poner nuestro foco. Pero sí es un tiempo convulso, ¿eh? Donde sí hay movimientos dentro del mundo maya, ciudades que desaparecen, otras que aparecen, bueno, ¿eh? Hay movimiento, que es el que estamos experimentando, ¿verdad? Bueno, pues dentro de estas claves toltecas para estos tiempos convulsos, importantísimo las enseñanzas del arte del acecho, porque son las que nos colocan en esta realidad, de tal manera que seamos lo menos influenciados posibles por el mundo exterior. Obviamente somos humanos y a todos nos va a afectar ese mundo exterior, pero no te vas a dejar llevar ni arrastrar por ese mundo exterior, sino que tú te colocas en un sitio, en conexión con tu ser interior, y lo que pasa alrededor, ese huracán alrededor, lo observas y tomas tus mejores decisiones. Este es el arte del acecho, el colocarse en el centro. ¿eh? Entonces, el arte del acechador se realiza en el mundo, en la realidad ordinaria. Te quedas en el entorno social ordinario. Si no te vas al Himalaya para encontrar a tu otro yo, lo encuentras cada día ahí donde estás, en tu trabajo, en tu familia. O sea, esto no va de aislarse ni de romper lazos, no, esto es ahí donde estás, practica el arte del acecho. Porque es el mejor campo de batalla que vas a encontrar para conocerte a ti mismo. El acecho es el control estratégico de la propia conducta. Y cuando digo control, digo que en el arte de acecho tú no dejas nada al azar. ¿Cómo vas a dejar al azar tu conducta cuando es lo que más va a hacer que tu energía se vaya hacia el más o se vaya hacia el menos? ¿eh? Claro que no vas a dejar al azar, sino que vas a tener unas claves importantes para conducirla correctamente. Entonces, yo pongo el símil del león y la gacela. El arte del acechador es el arte del león. La gacela, pues son tus debilidades, ¿no? Entonces el león acecha sus debilidades, acecha a la gacela, ¿vale? Que representa en ti las debilidades. Entonces, claro, tú sabes cuando la gacela ¿eh? ¿eh? va a pillar el agua. El león sabe cuándo va a coger el agua. ¿eh? Entonces la acecha todos los días, sabe que todos los días, pleno sol, va a beber agua. Y entonces cuando el león sale ¡ram! Y se zampa a la gacela. Este es el arte del acecho, ¿eh? que nos
acechamos a nosotros mismos y a nuestras propias debilidades y acechamos esos hábitos que sabemos que son perjudiciales. ¿Sí? Entonces, ese hábito que sabes que es el sedentarismo, el hábito de fumar, de beber o, no sé, los más típicos hasta ya los más, un poco más sofisticados. Eso simplemente, eso que haces cuando nadie te ve, esa es una parte de tu sombra grande que si lo sabes acechar, irla desmontando, podrás dejar de hacerlo y obtener energía que estabas gastando en esos hábitos desgastantes. ¿Eh? Entonces, ¿y por qué decimos que el acecho es éxito? ¿Eh? Porque es el modo más eficiente para manejar nuestra energía y los asuntos de todos los días. ¿Eh? Y hay otra parte muy importante dentro del arte de acecho, que es la recapitulación tolteca, ¿eh? que nos permite reinventarnos no solamente a nivel mental, sino a nivel energético. Es decir, nosotros tenemos un capullo luminoso, que es con lo que realmente nos tenemos que identificar, no con esa descripción de nuestro ego. ¿Eh? Entonces, cuando tú te observas a ti mismo, a ti misma, te observas en esa descripción. Pero aquí hay un paso muy importante, que es empezar a vernos como campos de energía en vez de como una pura descripción. Y cuando uno da ese paso, uno es capaz de recapitular su vida, ¿eh? De deshacer los lazos energéticos que te unen a tu pasado, de deshacerte con partes de energías que vas arrastrando de otras personas. No es por ser moralista, pero por ejemplo, el ejemplo más típico y lo que más energía, intercambio de energía existe es cuando dos personas hacen el amor, cuando hay contacto de vientre con vientre. Y digo que no hay que ser, no es por ser moralista, pero cuando tú haces el amor con alguien, hay un intercambio brutal de energía. Dicen que esos lazos duran hasta 7 años. ¿Eso en qué se traduce en tu vida? Pues que un día te levantas y ese acostón con el cual tú te pegaste con ese chico o esa chica, esas emociones que está viviendo esta chica te llegan y una mañana te levantas y dices, no sé qué me pasa, estoy mal. Y es que tienes un lazo energético, ya digo que dicen que duran como hasta 7 años, ¿eh? Que por eso cuando recapitulamos, lo primero que recapitulamos son las relaciones sexuales. Claro, depende de cómo es tu vida sexual, pues claro, tienes que recapitular más o menos. Luego también se recapitulan eventos incluso positivos, porque lo que nos interesa es cerrar todo nuestro capullo luminoso y realmente la recapitulación tiene que ver con una muerte en vida. Los toltecas se dieron cuenta que el momento de la muerte, el momento de la muerte, eh, uno suelta todos los lazos energéticos que tienen que ver con personas o situaciones o cosas, los buenos y los malos, todos. ¿Eh? Entonces los toltecas dijeron, hombre, ¿y si esa muerte la hacemos en vida? ¿Eh? Y hacemos como si de renacimiento y nuestro capullo luminoso está en todo su esplendor. Y esa es la recapitulación, es poder reinventarse de nuevo todo ese capullo luminoso ¿eh? y tener toda la energía disponible para manifestar el anhelo del corazón. Y ahí es cuando más energía uno tiene disponible, cuando se ha soltado de lo que llamamos la historia personal. Es decir, todos eh, los eventos, claro, obviamente no vas a recapitular todos los eventos. Normalmente, pues, lo normal es que te centres en los eventos más importantes, los más energéticos, que más desgastantes han sido, etcétera. ¿Vale? Nos cuenta que es julio, agosto y septiembre. Dedicamos 3 meses a lo que es el arte del acecho. Porque realmente el arte del acecho es estructurar correctamente ¿eh? todo nuestro campo de energía, ¿eh? Corregir nuestros hábitos. O sea, va a haber un trabajo intenso respecto al tonal, ¿no? A este mundo. Fíjate que antes estábamos hablando ahí con los pleiadianos y los círculos cosechas y veremos las cámaras de luz, que son también cosas de sanación, cosas prácticas, y realmente esas tomas de conciencia de lo que es la parte cósmica, pues
también hay unas técnicas, unas cosas que vamos a trabajar y luego vamos a llegar al tonal puro y duro, donde vamos a desarrollar todo ese arte del acecho para conquistar el éxito en nuestras vidas, para eh, ser capaces de que cuando tienes un impulso que llega desde tu corazón, seas capaz de llevarlo y materializarlo, esa empresa, ese terapeuta de éxito. Por eso hay un módulo 4 que además es gratuito para los que terminen los 3 módulos anteriores, donde sí os daré unas pequeñas indicaciones en 4 sesiones para ver cómo yo salgo al mundo y puedo manifestar mi servicio. ¿Vale? Muy bien, genial. Pues vamos a la última parte, que este sería el último taller, que es el arte del ensueño, que esto ahí, entraremos en octubre y noviembre. ¿Vale? Por lo que empezaron, vamos a terminar. Es decir, el grupo empezó, que empezó en octubre, empezaron por aquí, y nosotros vamos a terminar justamente por aquí, con 2 fines de semana, el fin de semana de octubre y noviembre, donde vamos a trabajar todo lo que es la parte del ser humano multidimensional. Después de estar ahí 3 meses en el acecho y muy metidos en el tonal, ahí ya vamos a desplegarnos de nuevo hacia el Nahual, y yo espero con ya bien reestructurada nuestra energía. Entre en medio, en agosto, está el taller de Urbasa. Hay un taller de 9 días que, si las condiciones están apropiadas, pues nos iremos allí al monte 9 días. Estamos durmiendo en el camping de Urbasa y luego de ahí vamos saliendo a hacer actividades al monte. 9 días muy intensos y, por supuesto, pues muy recomendable, ¿vale? Entonces ahí tenemos el último taller, que es el arte del ensueño, donde hablaremos del ser humano multidimensional. Sabéis que he escrito un libro que se titula Somos multidimensionales. Si entráis en mi landing page, en la página donde os habéis inscrito para este webinar, si echáis para abajo, para abajo, para abajo, hay un enlace para el que quiera adquirir el libro, la película El Infinito, que sabéis que es una película que también la he producido y realizado yo. Y luego está también, pues no sé, 9 o 10 meditaciones que yo utilizo. Está todo súper bien grabado, o sea que espero que las disfrutéis. Entonces, el ser humano multidimensional, mi libro es la recopilación de 10 cuadernos o 12, lo recopilé y ahí salió el libro. Entonces, ahí os narro toda mi experiencia de conexión con los hermanos del cosmos, toda la parte del ensueño, bueno, mucha información que tenéis en el libro. Somos multidimensionales. Y tiene que ver con eh, lo que yo llamo el ser humano multidimensional, ¿no? Es decir, que nuestra conciencia está aquí en 3D, pero que también está en otros espacios temporales. ¿eh? Entonces, hay algo que yo llamo la fusión multidimensional de nuestro ser, que será el encuentro de diferentes seres que yo soy en una única conciencia. Realmente somos multidimensionales, hay partes de nuestra energía que están en otras dimensiones, incluso en esta línea del tiempo, ¿eh? En hechos importantes de nuestras vidas se despliegan nuevas líneas del tiempo. Y esto yo lo he podido experimentar a través del ensueño, que es una maravilla la ensoñación, porque te permite penetrar por las líneas del tiempo, ver que una frustración que tú tuviste con tus sueños más queridos, que no se llegaron a materializar, de repente ves que en una línea del tiempo lo estás conquistando. Por eso muchas veces nos preocupamos y dices, oh, es que no he tenido hijos, ¿no? Por ejemplo, la gente que no ha tenido hijos, oh, qué pena, no he tenido hijos y tal, me hubiera gustado. Y quién sabe si en otra línea del tiempo los tienes, o no me ha llegado el amor de mi vida, no, ese tipo de frustraciones que casi seguro que en otra línea del tiempo lo estás viviendo. Y esto lo he podido experimentar realmente a través del ensueño. De hecho, hay algunas películas que también han cogido estos argumentos, ¿no? De las líneas del tiempo, de unos que están aquí, otros que están allá, uno que se casa, otro que no se casa, y como las vidas son diferentes, ¿no? Entonces, realmente, sí, os quiero dar 2 claves para el mundo onírico. Una, que antes de iros a la cama os pongáis un cuaderno y un bolígrafo
esto ya le vais a mandar a vuestro inconsciente, ¿eh? El mensaje de que esto para vosotros es importante. Sobre todo los que no recordáis los sueños, ¿eh? Para empezar a recordar los sueños tienes que empezar por ahí, ¿eh? Tienes que empezar por empezar a escribirlos, ¿eh? Empezar a escribirlos para que vuestro inconsciente capte la importancia de los sueños. Sabes que yo en el taller desarrollamos mucho la parte de la interpretación de los sueños, porque es una parte fundamental. Pero mira, os voy a dar una de las claves fundamentales, ¿eh? Y que os lleváis en esta masterclass para interpretar vuestros sueños. Cada personaje que aparece en vuestros sueños es una parte de vosotros mismos, excepto en algún otro tipo de sueño que yo he llamado los sueños premonitorios, donde ahí sí el personaje tiene que ver con la otra persona. ¿eh? En el 99% de los casos tiene que ver contigo, con aspectos. Porque esta realidad, y cuando hablo de esta realidad, hablo de la realidad ordinaria, la de todos los días, también no deja de ser otro sueño. Y eso es otra de las claves del mundo tolteca. Entonces, hablamos de Tezcatlipoca, del espejo humeante de Tezcatlipoca. ¿Realmente quieres conocerte a ti mismo, a ti misma? Dite, ¿quién soy yo? Ahora entrecierra los ojos un poco para que palpes un poco. ¿Qué es eso del espejo humeante? ¿Eh? ¿Qué es ese espejo de obsidiana? Pues de repente uno dice, ¿quién soy yo? No, no, así, cierra un poquito los ojos y de repente haz así. A ver quién tengo a mi alrededor. ¿Qué aspectos de esas personas que te rodean tienes tú? ¿Mm? Por eso en el mundo mexica a la pareja le llaman la dualidad. ¿Dónde está mi dualidad? ¿Dónde está mi dualidad? La dualidad, otra parte de ti mismo, de ti misma. ¿Mm? Claro, a veces esa dualidad nos asusta. Nos asusta tanto que salimos por piernas. Eso es cuando en la pareja, por ejemplo, te enamoras del principito y luego se convierte, ay, pues es rana también. Y claro, yo quería el principito, pero es que el principito y la rana van juntos. ¿eh? Entonces, y además es una rana que te refleja tu propia rana, claro. Y eso es realmente lo que asusta. Entonces, ¿queréis conocer vuestra sombra? Mirar quién es el que más daño os ha hecho en vuestras vidas. Porque una parte de él llevas tú. Agradecele que haya aparecido porque realmente es una manera de conocer tu propia sombra. Ay, todo voy a tener como él. No, hombre, no. Aspectos. Aspectos. Claro, es un proceso introspectivo, de ver esta realidad como un espejo, donde cada uno de los personajes que aparece nos da aspectos de nosotros mismos. Lo mismo que sucede en el mundo onírico, donde cada uno de los personajes que aparece nos da aspectos de nosotros mismos. ¿Qué tiene que ver con aspectos de nosotros y tiene que ver también con el personaje que aparece? Entonces, es que siempre me aparece, es increíble, un personaje de mi infancia, ¿no? Y claro, pues de tu infancia. ¿Y cómo era esa persona en la infancia? Ah, pues era así. Bueno, pues te da un aspecto ¿eh? de ti mismo respecto a cómo era ese personaje de la infancia, ¿no? Y por ahí, ¿eh? ahí en lo que es el trabajo de estos 2 fines de semana, desarrollamos unos cuantos arquetipos para identificar arquetipos universales que se dan en el mundo onírico. Y ya es que yo creo de una manera muy sencilla vamos a aprender a desarrollar. Pero ya podéis empezar, que os llevéis algo de esta masterclass para que ya empecéis esta noche a escribir vuestros sueños y a desarrollar toda esa parte onírica, que es una de las principales avenidas de poder que tenemos para comunicarnos con nuestro otro yo. Tenemos 2 vías. Una, a través del ensueño, y lo que es el mundo onírico, los sueños, y luego está el arte del acecho, que es a través de todos los días. Ese todos los días, nuestro otro yo lo recibimos aquí, esos impulsos. ¿eh? Es como, entonces, nuestro otro yo, y los toltecas ya lo decían,
No somos uno, somos dos. ¿Eh? Algunos físicos cuánticos, como Jean-Pierre Garnier, ya también lo han pillado, ¿no? Le llaman el doble cuántico, ¿no? Entonces ese doble lo capturamos a través de esos impulsos, esos anhelos que llegan al corazón, y a través del ensueño, pues ahí entramos y entramos directamente, ¿no? Porque es el siguiente paso. Después de los sueños tenemos la ensoñación. Entonces, el ensueño es un estado modificado de conciencia dentro de un sueño. Y a partir de ahí, tú despliegas a través de tu cuerpo de ensueño un estado modificado de conciencia donde ahí sí, cada vez que tú proyectas algo, se manifiesta en esa realidad donde estés. ¿eh? Entonces yo siempre lo trabajo desde la confianza en que nuestro maestro interior nos va a proponer aquella realidad que más nos convenga en estos momentos de nuestra evolución. Y al principio de este webinar os he hablado de pues, realmente el que fue mi trauma principal, aquel bullying que viví durante un año. Precisamente mi primer ensueño fue regresar a ese patio y pasearme por el medio, pero como empoderado, recogiendo toda la energía que yo había dejado allá. Por eso los ensoñadores recapitulamos en el ensueño y los acechadores recapituláis en el tonal con las técnicas de recapitulación. Y sí, hay una tendencia natural o hacia el acecho o hacia el ensueño. ¿Se pueden los dos? Sí, ese es nuestro camino. El guerrero durante el día acecha y durante la noche ensueña. Pero unos van a enseñar más y otros van a acechar más. Esa es la realidad. ¿Vale? Y no es mejor ni una cosa ni otra. ¿Mm? Ok, muy bien. Pues vamos hacia la última diapositiva que tiene que ver con esto de aquí, Teotihuacán, donde los hombres se hacen dioses. Porque todas estas enseñanzas tienen que ver con eso, tienen que ver con un proceso ¿eh? donde te encuentras a ti mismo y desarrollas todos tus potenciales. Y eso es Teotihuacán. El arte del ensueño y el arte del acecho. Y de ahí todo lo que tú quieras añadirle. ¿eh? Yo le añado también una parte del calendario maya, yo le añado, como habéis visto, pues la astrogenética, pero es que tú le puedes añadir aquello que, no sé, pues eres cristiano, eres budista o eres lo que sea, porque en la toltequidad no hay burros con orejeras. ¿eh? Son unas enseñanzas que si tú sientes luego añadirle cualquier otra cosa, le añades. Este es lo importante, que no es exclusividad, ¿no? Sino que es unión y sobre todo seguir el impulso de tu corazón hacia dónde quiere ir para conquistar tu libertad. Eso que los toltecas llaman la libertad total, que es la unión de los dos lados de la conciencia. El lado derecho, o sea, es trabajar con esos dos lados, con el lado derecho y con el izquierdo. Entonces, el lado derecho, pues es el que normalmente se cultiva más en esta sociedad, pero ni tan bien, ¿no? Porque realmente si tú racionalizas una guerra, nadie se metió en una guerra porque al final todo va mal, pero ni siquiera eso lo hacemos bien los seres humanos. O sea, nos metemos en guerras y nos metemos en historias de dolor y de sufrimiento, ¿no? Por eso harás bien la isla del tonal, o sea, la parte del tonal, genial. Y luego está el nahual, lo desconocido, lo misterioso, lo infinito. Y ahí aprendemos a percibir. Y realmente si estás hoy aquí en esta masterclass, es porque tú sientes que aparte de lo que se ve y lo que se toca, hay algo más. Ese es el mundo del nahual. Y de ahí también hay una influencia, que es la influencia de los ancestros, la influencia ¿eh? De los programas que traemos de otras vidas, no sé, muchas cosas que llegan desde el nahual y que nos están afectando en estos momentos en nuestras vidas. Regresiones, sí, pero es que también hay progresiones. También somos fruto de lo que estamos viviendo ahora en el futuro. Y eso es el nahual, lo desconocido y lo infinito. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de la humanidad solo cree en lo que toca y en lo que ve. Ese es el cientificismo puro y duro. Y está bien.
¿no? O sea, no está mal. Pero es que, claro, para mí es como andar cojo. Por eso en el módulo 3 yo no me peleo con nadie, no me peleo ni con los médicos. Ellos hacen su papel, que es coger el microscopio y mirar a ver lo que hay. Y nosotros, en el chamanismo, acompañamos en la otra parte, en la parte del nahual, en la parte espiritual, en la de ver sus guías, en lo de ver los ancestros, analizar su árbol genealógico, en la percepción, porque nos vamos a entrenar en eso, nos vamos a entrenar en la percepción de lo que, entre lo que la persona te cuenta y lo que tú percibes, poderle poner la información a esa persona adecuada para que surja algo diferente. Eso es la sanación cuántica, ¿no? Todo es información. Somos campos de energía, somos información. Entonces, cuando una persona hace una sesión online, por ejemplo, en la cual también estáis invitados, que quiera hacer una sesión online conmigo, que se ponga en contacto, ya sea a través del correo electrónico, a través del teléfono, un WhatsApp, lo que queráis, me llamáis directamente, Saya, oye. Entonces, eh, cuando alguien viene a la consulta, tiene una información A. Entre lo que la persona me cuenta y lo que yo percibo, ¿qué es lo que hago? Colocar la información. B. ¿Cómo lo hago? Pues con un canto, por ejemplo. He visto los maracames huicholes y de, órale, ponme un cantito que me duele la espalda. Como que con un cantito se va a quitar. Claro, que somos campos de energía. Si tú le colocas el cantito en el lugar adecuado, pues, oye, pues se me ha quitado la tensión que había aquí. Porque, ya lo digo, porque la percepción que tenéis que empezar a tener no esa descripción, sino que somos campos de energía, somos información. Entonces, cuando tú colocas la contrainformación, por ejemplo, ¿eh? de un tumor, pues es muy posible que esa persona mejore. Esto yo lo aprendí con un físico cuántico muy unido al mundo del chamanismo que se llamaba Patrick Druot, un francés. Este vino a Biarritz a un congreso, luego yo me di sus libros y sus cosas. Entonces él era un vidente que capaz de penetrar en el tumor y ver la información que había. Traía información, es lo que ahora han llamado la biodescodificación, ¿no? ¿Qué información hay detrás de cada síntoma, ¿no? Él era capaz de meterse allí y leer la información que había. Y luego, ¿cómo hacía su proceso de sanación? Metiéndole la contrainformación. O sea, A, B, para que surja C. Y luego, claro, esa persona tiene que entrar en la congruencia, ¿no? Y si a eso le añades la medicina del hombre blanco, le añades las hierbas, le puedes añadir lo que tú quieras. Al final la sanación ocurre cuando muchos agentes actúan bien al mismo tiempo. Y no hay que quitar una cosa por la otra. ¿eh? O por lo menos esa es mi filosofía. Aunar ciencia y espíritu. Y en eso estamos. Así que Aju, Meta, Cuyeo y Yasin, espero que esta clase, que era de una hora, ya son hora y 20 que llevo aquí dando charla, espero que no se os haya alargado demasiado, que haya sido interesante. Pues ahora sí, abro un espacio para que el que quiera me comente alguna cosita. Por favor, mayúsculas para que yo os pueda leer. Si alguno tiene alguna cosa, si no, pues cerramos. Pues muchas gracias a los que habéis participado. ¿Vale?